Muy bienvenidos, queridos hermanos, al comienzo de esta semana. Como cada día como hoy, nos preparamos para hacer el repaso general del estudio sobre la Biblia, que luego iremos desmenuzando día a día, de forma particular, pero hoy entramos de nuevo, como cada domingo, entramos en profundizando las escrituras. En el tema número 12. Estamos llegando al final. En el próximo programa terminaremos la serie para abrir otra nueva a partir de la siguiente semana. Porque como sabéis, es un estudio sistemático, permanente de la palabra de Dios y solo de la palabra de Dios. Bienvenidos al programa de hoy, bienvenidos a estar juntos y bienvenidos sobre todo también al programa Profundizando en las Escrituras. Oremos. Bendito, bondadoso Dios que estás en los cielos, te damos gracias por tu amor y tu misericordia. Padre amoroso y tierno, agradecerte todo lo que tú haces por nosotros, darte las gracias por ello, Señor, y agradecerte que tú estés con nosotros, que en esta semana, Señor, que acabamos de comenzar, pueda ser para gloria y honra tuya, acercarnos hasta tu presencia, y gracias, Señor, por todo lo que tú nos concedes. En el dulce nombre de Jesús. Amén. Pues entramos ya directamente al estudio del programa de hoy, que como bien recordaréis, ya que es reiterativo en el comienzo de cada programa, la serie Isaías, consolaos, pueblo mío. Recordar la situación del pueblo en la época de Isaías ha sido una constante a lo largo de toda la serie. Hace unos programas empezamos a ver que se anunciaba un Mesías, un ungido para Israel y un ungido para la humanidad. El ungido de Israel se le llamó Ciro por anticipación, como una profecía válida de que Dios conoce el futuro desde el principio. Después hablamos del ungido de Dios, que termina resolviendo el pecado de la humanidad con su muerte, su resurrección y su ministerio en el santuario celestial. En el día de hoy, en el tema que nos ocupa, va a llevar por título, concretamente, dentro de la serie, El admirado de todas las gentes, el capítulo 12 de la... te invitamos a que pasemos juntos los próximos minutos repasando este tema tan importante, el tema que nos va a llevar a poder disfrutar de esa idea extraordinaria de encontrarnos con un Jesús que resuelve los problemas de la humanidad, de un Dios hecho carne en la figura de Jesús, que viene a resolver. Y por eso lo que Dios espera es que sea de nuestra admiración más profunda. Un versículo para recordar. Y acudirán los pueblos a tu luz, los reyes al resplandor de tu aurora, al resplandor de tu nacimiento. Este texto como introducción nos permite, debemos de aprender de la escuela de Cristo. Solo la justicia de Cristo puede darnos derecho a una bendición de la alianza de la gracia. Cuando hablamos de derechos con respecto a Dios, tenemos que poner la frase con una cierta prudencia. Nosotros no tenemos ningún derecho. Somos una raza caída, una raza apartada de Dios. Pero lo que es cierto es que hay un plan de salvación en el cual vamos llegando ya a través de Isaías a la culminación. No debemos pensar nunca que seremos salvos por nuestra propia gracia y nuestros propios méritos.
La gracia de Dios es la única esperanza de salvación que hay para el ser humano. Si eso no existiera, o al final de nuestra existencia pudiésemos darnos cuenta que no ha sido verdad, no tendría ningún sentido haber nacido y no tendría ningún sentido fallecer, porque después no habría absolutamente nada. Pero Jesús, el deseado de todas las gentes, abre la esperanza para el ser humano. ¿Y por qué dice deseado? Porque es una necesidad que tenemos. Es una necesidad real que tenemos los seres humanos de poder encontrarnos con una solución definitiva y para siempre de nuestra existencia. De lo contrario, los 70 u 80 años será todo lo que hagamos, todo lo que vivamos y todo lo que sintamos. El Señor va a prometer mediante el profeta Isaías: deje el inicuo su propio camino y el hombre malvado sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, el Dios de nuestros padres, el cual será amplio en perdonar. En esta frase, en este versículo, tenemos varios puntos que resultan realmente interesantes. En primer lugar, cuando habla de nuestros caminos, nos dice que no son los caminos de Dios. En la Biblia, en la gran primera parte de la Biblia, el camino representa siempre la relación con Dios. Si recordáis tal vez en Génesis capítulo 22, y dice que Abraham y su hijo caminaban juntos hacia el altar del holocausto. Eso significa estar de acuerdo. El Señor dice: tus caminos no son mis caminos. Tus caminos te llevan a una humanidad simple, con todas las consecuencias de haber nacido en la humanidad. Sin embargo, la gracia de Dios no es nuestra gracia y hay un llamado: que recojamos el camino verdadero, que cambiemos nuestro pensamiento y que ese pensamiento y ese camino nos lleve directamente al Dios de la alianza. Y Él tendrá la capacidad de bendecir, es decir, de poner en funcionamiento nuestra vida, porque es amplio en perdonar. Una idea importante para nuestra reflexión en este día, en este programa en concreto. Los efectos del pecado. El pecado, mis hermanos, es una desviación moral, es una desviación ética, no es una acción. El pecado es lo que nos lleva a perder nuestra identidad como raza humana, como raza que se aparta de Dios. En Isaías 58:3 se nos preguntó: ¿por qué dicen ayunamos y no hacéis caso? Humillaos nuestras almas y no te disteis por entendido. Dice Isaías 59, del 1 al 3, mira la mano del Señor, no se queda corta para salvar, ni es duro de oído para oír. Son vuestras culpas las que interponen entre vosotros y vuestro Dios. Son vuestros pecados los que se os ocultan su rostro e impiden que se oiga, pues vuestras manos están manchadas de sangre, vuestros dedos de crímenes, vuestros labios dicen mentira, vuestras lenguas susurran maldición. Es un texto que nos sitúa directamente en la perspectiva que estamos presentando. Presenta la inmensa sabiduría y grandeza y amor de Dios frente a las limitaciones del ser humano. Mirar al ser humano solamente a su vida es perder de perspectiva todo el plan de Dios para nuestra vida. ¿Por qué? Porque en sentido general y como raza humana, todas nuestras manos están manchadas de sangre, nuestros dedos de crímenes, vuestros labios mentiras.
vuestras lenguas maldad. Alguno de vosotros tal vez se pregunte, bueno, yo no he hecho todo eso. Sabéis, la Biblia deja muy claro que la sola ruptura de relaciones, sea el nivel que sea, nos hace responsable de todos, simplemente porque nos indican como transgresores, nos indica que somos pecadores. La relación con Dios no se basa en cantidad. Siempre cometeremos un error, siempre romperemos una relación, siempre nos quedaremos sin esa relación personal. Génesis 3:8 es un ejemplo muy claro de la consecuencia del pecado. Cuando Adán y Eva se escondieron de la presencia de Dios, se escondieron de su creador, se escondieron de lo que era realmente el proyecto para su vida. ¿Por qué? Porque el pecado es, sobre todo, rechazar el plan de Dios y rechazar lo que Dios ha preparado para nuestra vida. El pecado nos separa de Dios. No de Dios con nosotros, no. Dios necesita solucionar el pecado de nuestra vida para poder hacer su ministerio, para poder hacer el plan de salvación que nos lleve a todos a entender plenamente que el pecado fue un accidente, que la caída de la raza humana fue un accidente, que no fue diseñado por Dios. Por eso cuando entró el pecado, se puso en funcionamiento inmediatamente el plan de salvación. ¿Has experimentado alguna vez la separación con Dios? No Dios contigo, pero sí la separación con Dios. Y eso siempre es el resultado de una vida de equivocaciones. ¿Quién es perdonador? ¿Quién es el que verdaderamente perdona? Nosotros podemos reconciliarnos ante un problema social, cultural, familiar. Los seres humanos podemos reconciliarnos. Y cuando nos hemos reconciliado es cuando Dios ejecuta el perdón. Dice, la lealtad está ausente y expolian a quien evita el mal. El Señor contempla disgustado que ya no existe la justicia. Ya no se aplica en la época de Isaías y podemos extrapolarlo para nuestra vida. Ya no se aplica los conceptos de equidad y de igualdad que el Señor dejó registrados. Ve que no hay nadie, se extraña de que nadie intervenga. Entonces su brazo le da la victoria y su justicia lo mantuvo. Por coraza se puso la justicia, el casco de la salvación, para traer, se vistió la venganza, por manto se envolvió el celo. A cada uno va a pagar lo que merece. A su enemigo, furia. A sus adversarios, represalia. Pagará a las islas lo que se merecen. Los de Oriente temerán al Señor. Los de Oriente representarán su gloria, porque vendrán como torrente encajonado, empujado por el soplo del Señor. Pero a Sión vendrá un redentor. A partir del versículo 21. Ya habla del pueblo que se llega a su Dios, un pueblo que se acerca a ese Dios maravilloso. Por mi parte, Señor, esta es mi alianza con ellos. El espíritu mío que te envié, la palabra mía que puse en tu boca, no se caerá de tu boca, ni la boca de tus hijos, ni la boca de tus nietos. Nunca jamás lo ha dicho el Señor. La mayoría de las personas piensan que cuando se habla de juicio, se habla de pecado. Pero eso no es una idea que la Biblia pueda ampliar en una lectura concienzuda, porque todos hemos pecado.
Con lo cual, cuando hablamos de juicio, hablamos de la sentencia, no del proceso. El proceso se muestra por sí solo. Somos pecadores. No hay ni uno. Todos se desviaron a una. ¿Conocéis el texto de Romanos capítulo 3? La justicia, o la pregunta sobre la justicia no es ¿qué es el juicio? El juicio es cuando Dios perdona al ser humano y lo proyecta hacia la eternidad. Dios es justo cuando actúa con justicia a los que tienen la fe en Jesús. El factor decisivo del juicio es quién ha recibido el perdón por tener fe en Jesús. Mis hermanos, tenemos que rescatar la idea de ese juicio, que a veces lo miramos como los juicios humanos, y es cierto que un juicio humano es realmente terrible, salga como salga. La base del juicio es el perdón, es la reconciliación, no es nuestra vida. Sin esta intervención positiva, solamente pesarán las obras. Y la Biblia nos dice que las obras no pueden salvar, porque por las obras de la ley ninguno restablecerá su amistad con Dios. Esa amistad se restablece a través de aceptar a Jesús como nuestro Salvador personal. Llamado universal. El llamado no es solo para un pueblo. Es verdad que el remanente de Dios va a jugar un papel importante en el llamado a las naciones, pero también es cierto que ese llamado va también para el propio pueblo de Dios. Levántate, brilla que llega tu luz. La gloria del Señor amanece sobre ti, mira las tinieblas cubren la tierra, la oscuridad los pueblos, pero sobre ti amanecerá el Señor. Su gloria aparecerá sobre ti y acudirán los pueblos a la luz, los reyes al resplandor de la aurora. Se está hablando de Sión, el pueblo de Dios, personificado en una función femenina que se menciona casi al final del capítulo. Entonces los pueblos de la tierra se estarán cubiertos de tinieblas. Esa es la trayectoria del pecado en el ser humano. Vendrán a Sion, vendrán a buscar a Dios, serán atraídos. Los de buen corazón serán atraídos por la luz de la gloria de Dios que ha sumergido sobre ella. Que convoca a Sion para que entre en la luz que es suya, para luego observar y reaccionar ante las naciones mientras se reúnen a la misma, a la misma. Este está hablando. Después de todo el mensaje de arrepentimiento que Isaías presenta, está hablando del arrepentimiento final. Y nadie verá a Dios. Porque haya hecho todo bueno en su vida, que no es posible. A Dios lo veremos solo los que hemos sido perdonados. Y en el juicio se presentará el perdón por parte de Jesús como el estado definitivo del ser humano, no por nosotros, sino por la gracia de Dios. Dios tenía un propósito, un gran propósito para el universo. Cuando Dios llegó hasta Abraham y sus descendientes, el Señor promete que la tierra completa sería una bendición de parte de Dios. Y no es el Mesías, el descendiente directo de Abraham y sus hijos, el descendiente
será el canal que proporcionará la victoria del pecado definitivamente, definitivamente en él. El mensaje de hoy, mis hermanos, es un mensaje positivo para aquellos que deseamos que Dios pueda estar en nuestra vida y en nuestra esperanza. El día o el año de la voluntad de Dios. Levántate y brilla, que llega tu luz, la gloria del Señor amanece sobre ti. Mira, las tinieblas cubren la tierra, la oscuridad los pueblos, pero sobre ti amanecerá el Señor. Su gloria aparecerá sobre, sobre ti. La Biblia resalta algunos detalles dentro de estos textos que nos van a ayudar a entender cuál es el resultado final de ese proyecto. La Biblia habla del año de la buena voluntad de Dios. El Mesías, que es ungido como rey y libertador de la tribu de Leví, proclama, anuncia un año especial a favor de Dios hacia los hombres. En ese momento compara con la libertad del cautivo de Levítico 25:10, que cada cierto tiempo era liberado para que en Israel no hubiese esclavos, por lo menos mientras se cumplía ese consejo de Dios. Este año será de jubileo y volveréis cada uno de vosotros a vuestras posesiones y cada cual volverá a su familia. Eso ocurría cada 49 años en Israel. Esto significa que los que se habían visto obligados a vender sus tierras, su casa, sus descendientes, inclusive ellos mismos, para sobrevivir en tiempos difíciles o en tiempos de equivocación, debido al año de jubileo, tras tocar el sonido de la trompeta, será el momento de que todo el pueblo vuelva a la unidad y regrese directamente junto a Dios. Este es el gran día de nuestro Dios. ¿Cómo explica la Biblia la situación de los que no han creído en Dios? Es verdad que estos títulos a nosotros nos producen un cierto desequilibrio. Realmente Dios es un Dios vengativo como fue identificado en todo el periodo de la Edad Media y que llega a través de ciertas religiones hasta nosotros. En la Biblia, mis hermanos, la venganza de Dios no es nada más que el acto misericordioso de parte de Dios de permitir el final de los impíos que no han querido vivir junto a Él. ¿Cómo un Dios todopoderoso puede obligar a alguien a que viva con Él? Isaías fue citado por Jesús en Lucas 4:19, a proclamar el año de la buena voluntad de Dios. Luego Jesús dijo, hoy se ha cumplido esta escritura. Por el contrario, aparecerá también en Isaías 61:2 la expresión el día de venganza de nuestro Dios. En tanto que su ministerio era un ministerio de buenas nuevas, de esperanza, de consuelo, de liberación para los cautivos, la libertad y el consuelo comienza a liberar de la tiranía de Satanás. El día de que cada uno será puesto definitivamente en el lugar que le corresponde, en función a sus propias decisiones, llegará en el gran día de Dios. De hecho,
De hecho, Isaías enseña un Dios de amor como un Dios que promete respetar al que quiera ser perdonado y al que no lo quiera ser. Dios será exactamente el mismo. Y la justicia para preservar la decisión personal será lo que realmente permanezca en el tiempo. Mis hermanos, el gran día de Dios es como una moneda que tiene dos caras. Para unos, la salvación. Para otros, dejar de existir. No como un castigo, sino como la aceptación de parte de Dios. La diferencia, por supuesto, es que el Señor, en su infinita sabiduría y conocimiento, solo podrá administrar la justicia o la no justicia a los miembros de la raza humana que decidan aceptar o rechazar a Jesús. Sería necesario que pudiésemos encontrar el equilibrio, no por lo que somos, sino por lo que Dios prepara para nosotros. Terminar. Jesús estaba delante de la gente como un exponente vivo de las profecías que le señalaban a él. Explicando las palabras que había leído, habló del Mesías como un aliviador del oprimido, libertador de los cautivos, sanador de los afligidos, restaurador de la vista de los ciegos y el revelador de la luz de la verdad. Ese Jesús que cuando terminó su obra regresó a los lugares celestiales y sigue trabajando, preparando un lugar para nosotros y volverá. El lugar donde te pongas, el lugar donde me ponga. El juicio será para salvación o el juicio será para dejar de existir, respetando a Dios en todo momento la libertad de cada uno de nosotros. Oremos. Bendito bondadoso Dios que estás en los cielos, te agradecemos tu amor y tu misericordia. Gracias, Señor, por todo lo que tú nos das. Nos bendices, nos diriges. En tus manos, Señor, ponemos nuestra ilusión y nuestra esperanza. Gracias por todo lo que tú nos das. En el dulce nombre de Jesús. Pues nos quedan un capítulo más para esta serie. No te lo pierdas. Seguiremos hablando de misericordia, seguiremos hablando de amor, seguiremos hablando de ese Dios maravilloso que nos cuida y nos dirige. Que el Señor te bendiga y te guarde. Y nos encontramos en el siguiente programa de Profundizando las Escrituras. Nos vemos.